Me encanta esta carta del apóstol Pablo a los hermanos en Galacia. Hay noticias maravillosas acerca del Evangelio en este pasaje. Y yo quiero compartir en esta hora el tema, un Evangelio diferente. Amén. Así que vamos a leer la palabra del Señor. Lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estoy maravillado, dice el apóstol Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir, ¿qué dice? Un evangelio diferente. Un evangelio diferente es el tema de nuestra prédica en esta mañana. ¿Y qué más dice el apóstol? No que haya otro evangelio, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren, palabra clave, pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Amén. Pues busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber esto, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Amén. No es según hombre. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Amén. Tomen asiento, hermanos. Quiero leer nomás en la otra versión que les dije, el versículo 6, que dice de la siguiente manera: estoy horrorizado, dice Pablo en esta versión, de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Y están siguiendo un evangelio diferente, que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto.
están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Amén. Palabra clave: distorsionan. Amén. Como dije, mi tema para esta mañana es un evangelio diferente. Y Pablo explica, dice, no hay otro evangelio. El asunto es que hay personas que están manipulando el evangelio. De allí la urgente necesidad que como iglesia cristiana evangélica en el día de hoy nos interesemos. Número uno, nos interesemos y nos esforcemos por predicar el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué razón, hermanos? Porque allá afuera hay muchas personas que no, hermanos, están predicando el verdadero evangelio, sino que están predicando un evangelio manipulado. Y la iglesia evangélica, que tenemos la revelación de este glorioso evangelio, estamos callando, estamos descuidados, no nos queremos esforzar. ¿Por qué? Por llevar el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Que hay un Salvador, amén. Y ese Salvador se llama Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados, que resucitó con poder, aleluya, que ascendió a los cielos, pero que también regresará por nosotros. Ese es el evangelio que tenemos que estar predicando. ¿Sabe por qué? Porque en el evangelio de Mateo capítulo 24, en el verso 5, nuestro Señor Jesucristo advirtió que para los días próximos a su venida, y usted y yo sabemos que estamos viviendo los días postreros, ¿sí o no? Estamos viviendo los días postreros, estamos viviendo, hermanos, en los tiempos finales, estamos cerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dijo de la siguiente manera: hoy más que nunca estamos más cerca de la redención que cuando creímos. La iglesia no debe de dormir, los predicadores no debemos de dormir, la iglesia debe de esforzarse, debemos esforzarnos por llevar el evangelio de las buenas nuevas de salvación. Porque hay enemigos del evangelio, hay enemigos de Cristo que están distorsionando la palabra de Dios, que están alterando el evangelio. Y la iglesia, hermanos, cristiana evangélica, tenemos que levantarnos en el poder del Espíritu Santo y proclamar a los cuatro vientos que Jesucristo salva. Él es el único Salvador, no hay otro. Y tenemos que proclamarlo en diferentes lugares. Es nuestro compromiso. ¿Sabe qué dijo Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 24 verso 5? Dijo que vendrían falsos cristos. ¿Y qué más dijo Jesús acerca de eso? Que engañarían a muchos. Engañarían a muchos. Y dijo algo más: y si fuera posible, a los escogidos, los que estamos ya en el redil del Señor,
Por eso usted debe de hacer, hermanos, algunas cosas importantes para no ser engañado. Hermanos, tiene que ser un creyente firme, tiene que ser un creyente, hermanos, sabio, maduro en el Evangelio. Y para alcanzar eso, usted tiene que orar, usted tiene que ayunar, usted tiene que escudriñar las Escrituras. Esto no es para adorno de su librera, esto es para que la escudriñe y para que se la meta en la mente y en el corazón y para que la pongamos por obra. Para eso es la Biblia. Creyente que se alimenta de la palabra es un creyente sólido, que tendrá conocimiento para refutar las enseñanzas del mal. Pablo habla y enseña a uno de los pastores, a Timoteo, creo que fue, o a Tito, cualquiera de los dos, le dice que, hermanos, vendrán tiempos postreros en los cuales, hermanos, no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán para escuchar doctrinas y cuentos y doctrinas. Oiga, ¿cómo lo pone Pablo? Doctrinas de demonios. Y de todo eso estamos viendo en el día de hoy. Y lamentablemente, hermanos, la iglesia del Señor estamos cómodos. Qué bonito que todos los que estamos aquí estuviéramos los miércoles allá en las calles. Con más ganas gritara yo. Porque usted me refuta, me motivaría y usted también, hermanos, asentiría con esos amenes y yo me dejara descoser, ¿verdad? Con todo. Porque, hermanos, mi esposa estaba hablando conmigo, ¿verdad? Y me decía el hermano Fernando, parece que estaba, no me acuerdo quién estaba enseñando, pero me decía mi esposa, hermano Mauricio, ayer en el mensaje, ¿verdad? Y me decía, ¿verdad? A nosotros no nos, porque Mauricio dice, ¿a cuántos ya los aruñaron siquiera por predicar el Evangelio? Y me decía mi esposa, recordándose que hace algunos años, muchos años ya, mientras estábamos allá en un cantón que se llama El Hormiguero, aquí por el lado de Mayucaquín, no nos querían dejar predicar. Y nos cayó no una lluvia de agua, sino una lluvia de piedras. Y luego el cura, ¿verdad? Que no se... mire, bueno, esto algunas veces no les gusta que uno lo diga, pero como es verdad. Y sale el cura, mire, detrás de la iglesia católica, ¿verdad? Con todos sus feligreses, y sacaba, hermanos, y se levantaba la sotana y nos enseñaba una gran 45 que andaba aquí. Y el predicador, yo no era el predicador, yo estaba allí como cantante. Y el predicador, hermanos, era un guerrero de esos que estaba curtido ya de que le hicieran eso. Y este cura, dije, arrepentite mejor, le decía. Deja de estar enseñándole a tus feligreses esas malcriadezas. Arrepentite mejor y busca de Cristo. Hermano, más piedras tiraba, pero Dios nos guardó. Pero este evangelio no es para ponerlo debajo del almud. Este evangelio es para que sea predicado, hermanos. Va a incomodar a muchos, sí, a los que están atados en los vicios, a los que están en el pecado, a los que están en la inmundicia, porque la luz los va a exponer, amén. Pero este evangelio es para salvación, aleluya. Este evangelio es para que vengan al conocimiento de la verdad. De manera que, hermanos, estamos en un tiempo donde este evangelio está siendo manipulado, pero muchas veces los culpables somos nosotros, los líderes espirituales. Dejamos que la iglesia sea una iglesia aguada. Los que no fueron conmigo el día de la vigilia, ¿verdad? El día 31 allá, les recomiendo que escuchen esa predicación. 4 fundamentos para una iglesia victoriosa. Se los voy a decir. Número 1. Una iglesia que ora, victoriosa. Número 2, una iglesia que ayuna, victoriosa. Porque ya nos enseñaban aquí en la mañana que el ayuno es símbolo de poder, hermano.
Usted va a estar ungido por el poder del Espíritu Santo cuando busque del Señor en ayuno y oración. Amén. Esos demonios que andan por ahí deambulando no le van a hacer frente, van a huir, aleluya, de usted. Porque usted es un creyente que ayuna y ora. Número 3, perdón. Una iglesia victoriosa es una iglesia que se interesa en el estudio sistemático de las Escrituras. ¿Entendió eso? O sea, eso quiere decir que usted tiene que interesarse por venir a la escuela bíblica donde llevamos un orden del estudio de la palabra del Señor. No sea haragán, levántese más temprano y venga a las 9, hombre. Ahí amanece ronca y ronca y ronca, hermano, y la palabra de Dios exponiéndose aquí, hermano, con tanto esmero, con tanta dedicación, y usted roncando allá y después quiere que el demonio se sujete. Y usted no tiene palabra para sacarle la espada a Satanás. Por eso es que andamos un montón de creyentes todos hechos leñas, hermano. Que no le damos importancia al estudio de la palabra. Se conforma solo con la leidita que le da usted en su casa y ni la lee para más fregar. No la lee, yo sé que no lee. Se recordaron los hermanos que fueron conmigo allá, ¿verdad? Que les dejé una tarea. ¿Sabe por qué? Porque ni eso sabemos, pues. ¿Cuántos libros de la Biblia tiene el Nuevo Testamento? Ay, no sabemos eso. Preguntas de escuela bíblica. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Pues vaya. Vaya, me está sorprendiendo. ¿Cuántos son los 4 evangelios? Vaya. ¿Cuál es el otro nombre que se le da a Apocalipsis? Señor, me están sorprendiendo. ¿Cuántas cartas escribió el apóstol Pablo? ¿Cuántas cartas generales encontramos en el Nuevo Testamento? Se llaman generales porque no fueron dirigidas a una persona en específico. ¿Cuántas hay aquí? 8. Ya me sorprendieron. Ahora, Pablo habla de un evangelio diferente que estaba siendo enseñado dentro de la iglesia. ¿Y sabe quiénes son los que son, voy a ocupar este término, son infectados con ese evangelio diferente, ese evangelio torcido, ese evangelio manipulado? Los que no escudriñan las escrituras, los que no se, hermanos, se someten a la Biblia. Esos oidores olvidadizos. Rapidito los engaña el diablo con otro evangelio. No, dicen por ahí, ¿verdad? Los que andan predicando otro evangelio. No, si no es para tanto. Lo que Dios quiere es el corazón. Dios te quiere completo. Espíritu, alma y cuerpo, dice el apóstol Pedro, sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. Y ya vimos lo que quiere decir irreprensible, ¿verdad? Tiene que ver con la integridad. Gracias, hermana Blanquita, por traernos esos valores. Aunque a veces la sentamos en los cultos que se nos alargan. Hermana, hoy no, hermana, porque usted sabe que los hermanos no me van a dar chance a mí de predicar. Y como a mí me encanta predicar, hermano. ¿Sabe por qué? Porque esto me lo impuso el Señor como mi ministerio. Amén. Me deleito en predicarle.
Porque un día me van a pedir cuenta y no va a ser nadie de ustedes. Me va a pedir cuenta el Señor. ¿Qué les enseñaste a la iglesia que yo puse bajo tu cuidado? Y me gusta ver este ministerio, cómo Dios lo va levantando. Pero es mi responsabilidad hablarle este evangelio. Sacarlo de los errores que por allá se andan. Por eso le enseño este evangelio. Ahora, Pablo habla ahí a los Gálatas y le dice, hay personas que están pervirtiendo el evangelio. Ese es mi primer punto, un evangelio pervertido. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? La palabra perversión o pervertido tiene que ver con degenerado. Tiene que ver con algo corrompido, algo que se descompuso. Amén. Tiene que ver con algo que perdió su esencia. Algo, en otras palabras, contaminado. Y eso es lo que ha pasado con el evangelio de Cristo. Lo han manipulado. Lo hemos dejado corromper. No hemos tenido la delicadeza y el cuidado de mantenernos, hermanos, en la palabra, en el fundamento sólido de la palabra. Y hemos permitido que, hermanos, agentes externos contaminen el evangelio. De manera que Pablo declara a la iglesia de Galacia, hay un evangelio por allí que está pervertido. Cuidado con ese evangelio, al punto que enseña y dice, no importa si somos uno de nosotros o un ángel o alguna otra persona que venga con otro evangelio, no lo crean, porque el evangelio que ustedes han aceptado y que han creído es el evangelio que fue revelado desde el cielo. Aleluya. En ese permanezcan, en esa verdad permanezcan, no sean movidos de ahí. ¿Cuál era el evangelio pervertido? Es que la palabra enseña que somos salvos, Efesios 2:8, somos salvos por pura gracia. El que hizo la obra completa fue Jesús. El evangelio puro y verdadero es: acepte ese regalo que Cristo le da. Se llama salvación. Acéptelo. Ponga su fe en Él, en la obra redentora de Cristo, y va a ser salvo. Ese es el verdadero evangelio. ¿Cuál era el evangelio pervertido que se estaba predicando en Galacia? Sí, está bien. Ponga su fe en el sacrificio de Cristo, pero eso no basta. Usted tiene que someterse a todos los preceptos de la ley y a todos los rituales de la ley. Si no, usted no puede ser salvo. Y hablaba los maestros judaizantes, que eran los que estaban enseñando este evangelio pervertido, este evangelio torcido, que no bastaba con acercarse en plena certidumbre de fe, arrepentido, buscando la misericordia del Señor Jesucristo. No bastaba eso, decía los judaizantes, sino que esta persona a la vez debía de, hermanos, practicar los rituales del judaísmo y también la circuncisión, y guardar también todos los preceptos de la ley, como días, como fiestas, como años. Y Pablo dice, no, ese es un evangelio desfigurado. La obra de Cristo en la cruz fue completa, hermanos. Es completa y es suficiente para el perdón de los pecados del ser humano. Amén. Por tanto,
creer que la sola fe en la persona de Jesucristo no es suficiente, es alterar el evangelio. Pablo enseña a la iglesia de Gálatas y le dice que, hermanos, por las obras de la ley, ninguno es justificado. Porque el único que justifica es el Señor Jesucristo. Amén. Es el Señor Jesucristo. ¿Y cómo nos justifica el Señor? Cuando usted y yo ponemos nuestra fe en el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario y le imploramos misericordia y le pedimos perdón, hermanos, la Biblia dice, y la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia. Oiga, esto nos limpia de todo pecado. Gloria a Dios. Ese es el evangelio que tenemos que predicar. El evangelio de la gracia y de la fe en la persona de Jesucristo. Usted y yo no podemos ganarnos el reino de los cielos por las obras. No, las obras las hacemos porque ya somos salvados y llamados a ser personas de buenas obras. Efesios 2:10. De manera que este evangelio debe ser predicado. Y Pablo decía a los hermanos de Gálatas y les decía puntualmente, el justo, el creyente, el cristiano debe de vivir por fe. ¿Por fe en quién? En la persona de Cristo. Fallaste, corre a Cristo. Pecaste, corre a Cristo. En Él hay redención. En Él hay perdón. Él es un Cristo amoroso, compasivo. Hoy es nuestro abogado. Está intercediendo. Padre, mira a Pedro, digamos, me voy a poner de ejemplo porque no quiero dañar sentimientos de nadie. Yo voy a usar mi propia persona. Padre, ya vistes a mi hijo Pedro cómo se está esforzando, pero él no es perfecto. Falló. Ese fallo se le llama pecado. Pero ya lo vistes también, que le dolió profundamente en su corazón fallarte. Y ya vistes cómo vino humillado delante de mí. Y como yo pagué por todos sus pecados en la cruz. Una vez más mi sangre lo va a limpiar para que sea acepto delante de ti y para que te pueda adorar en espíritu y verdad, sin nada que le impida, sin nada que lo aísle, porque de esos adoradores está buscando el Padre, que confiesan su pecado, que reconocen su pecado y que se apartan de su pecado. No es por obra para que nadie se gloríe. Los rituales a los cuales la iglesia estaba siendo movida era en principal la circuncisión. Ahora, a través del profeta Jeremías, el Señor exhorta a su pueblo, Jeremías 4:4. La circuncisión, yo creo que todos sabemos a lo que se refiere la circuncisión. ¿O se los explico? Ok, así en breves palabras. La circuncisión era, hermanos, quitar parte de la piel del prepucio del genital masculino. Ahora, miren la exhortación que Dios le mandó al pueblo acerca de esto. Porque eso de circuncidarse físicamente lo hace cualquiera.
Cualquier persona puede hacerlo. Pero lo que Dios quiere es algo más profundo. Mira lo que dice. Oh habitantes de Judá, dice Jeremías 4:4. Oh habitantes de Judá, este era el pueblo de Dios a quien estaba dirigida esta palabra. Ahora es a nosotros. Y de Jerusalén, renuncien a su orgullo y a su poder. Cambien la actitud del corazón ante Él, ante Dios. Poneme el Reina Valera, porque allí está específicamente la palabra circuncidar el corazón, que eso no es otra cosa sino que quitar de allá dentro del corazón esa costra que no te hace sensible al Señor. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio no de tu genital, quitalo el del corazón. Ese que no te deja creerle a Dios de todo corazón, ese que no te deja servirle a Dios con toda libertad, quita eso. ¿Y cómo se quita eso? En lo físico hay que ir a un médico. En lo espiritual hay que venir a Cristo, que es el médico divino, para que Él, a través de una cirugía espiritual, aleluya, quite del corazón eso que te es estorbo y que te hace insensible a Dios. ¿Para qué quiere el Señor esto? Para que nosotros andemos en rectitud y en obediencia a Él. Entonces, el segundo punto, hablamos de ese evangelio que estaba siendo pervertido. Somos nosotros los culpables muchas veces de que la iglesia camine torcida, porque no enseñamos el verdadero evangelio. Amén. El evangelio de la libertad. Pablo dice a la iglesia de Gálatas: ay, lo que estos quieren es volverlos a esclavizar. Y ustedes ya fueron libres para la gloria del Señor. Amén. No vuelvan, dice Pablo, a estar otra vez esclavizados a esos viejos rudimentos. ¿Y sabe cuál es el problema de esto, hermanos? Es que las personas le dan más relevancia a lo que hacen que a la obra de Cristo en la cruz. Y voy a explicarlo de la siguiente manera. Este era el evangelio pervertido que se estaba enseñando, que si no se circuncidaban y si no guardaban los días de reposo y si no se sometían a la ley de Moisés, no podían ser salvos. Anulando la obra perfecta y gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, nosotros sabemos que el hombre es salvo no por obras. Porque si no, hermanos, alguien decía esta semana aquí, no recuerdo quién, que entonces no todos tendríamos las mismas oportunidades si fuera por obra. Ajá. Los que no podemos, hermanos, hacer esas grandes obras, ¿verdad?, que hacen la gente para ser vistos. Porque esa es la realidad muchas veces. Las obras las hace la gente para ser vistos. Y para que los exalten y para que los adulen. Pero a veces no las hacemos por amor. Ahora, Dios les pide que no se circunciden físicamente, sino el corazón. Y con respecto al sábado, el Señor, hermanos, habla de que hay un verdadero reposo. No es en sí, hermano, descansar el sábado. El verdadero reposo del creyente, hermano, es cuando viene a Cristo, que Cristo le quita toda la carga que usted venía cargando, valga la redundancia, de pecados, y Cristo lo hace descansar. Ese es el verdadero reposo al que Cristo quiere que la iglesia, hermanos, disfrute. Porque el día sábado cualquiera lo descansa, hermano. Pero siguen cargando, hermanos, su pecado.
siguen cargados espiritualmente. Y Cristo dice, vengan a mí, todos los que estén trabajados y cargados, yo los voy a hacer descansar verdaderamente. Entonces hay que venir a Cristo al verdadero descanso. En el Concilio de Jerusalén, esto está descrito en Hechos 15, a la iglesia gentil se le envió una carta a todas las iglesias gentiles. Una carta que contenía lo que la iglesia cristiana evangélica debía de guardar. Eso está en Hechos 15, como lo vuelvo a decir. Y en breves palabras quiero decirle así lo que contenía esa carta. Y se tenía que leer en todas las iglesias. Para evitar que el evangelio manipulado por los hombres encontrara cabida y fuera adulterado y fuera corrompido. En primer lugar, les exhortaron a que se apartaran de la contaminación de los ídolos. El cristiano evangélico, el creyente, debe de huir de la idolatría. Y debemos enseñar que, hermanos, la idolatría es abominación para Dios. Cualquier tipo de ídolos. Sean esos muñequitos, ¿verdad? O los ídolos novedosos del siglo XXI, que son personas y que son objetos. Un ídolo es conceptualmente todo lo que nos aparta de nuestra reverencia y adoración a Dios. Usted se preguntará, o quizás usted, mejor dicho, se pueda responder si tiene ídolos. Usted sabrá si tiene ídolos. Pero la exhortación a la iglesia es hermanos, no dejarnos influenciar por los ídolos. Porque los ídolos nos roban la bendición de Dios, hermanos. Pablo enseñaba a la iglesia de Corintio que detrás de la idolatría lo que se mueven son los demonios. Los demonios es que quieren apartarlo a usted de la verdadera fe en el Señor Jesucristo y que usted ponga en objeto su fe. Amén. Número 2, que se apartaran de fornicación. La fornicación es una relación sexual fuera del matrimonio. Y eso incluye ahí también el adulterio. Es una relación ilícita sexualmente delante de Dios y los creyentes no debían de practicar eso. Y la Biblia enseña en el libro de Hebreos que es honroso el matrimonio. Así que las relaciones que deben de sobrellevarse como iglesia cristiana evangélica son las permitidas por el Señor. ¿Cuál es? A través del matrimonio. Amén. Es la que Dios honra. Y por último, les escribieron que se guardaran de ahogado y de sangre. Usted sabrá, ¿verdad? Tiene que ver con lo que comemos. Por ahí anda un evangelio torcido que no le puedo llamar de otra forma, sino torcido. Que enseñan que no es permitido el uso de transfusiones de sangre. Es un evangelio pervertido. Eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia es puntual en decir que no se coma la sangre. Esa moronga que a usted le gustaba, ya no se la coma, hombre. Qué rica es la moronga, decía.
Aunque se la regalen, no se la coma. ¿Y cuál era la razón de Dios evitar eso, hermano? Es porque se va a contaminar su salud, se va a enfermar. Ese es el punto clave allí. Porque antes no habían todo ese tipo de cuidados y de procesos que se le hacían a la sangre para que estuviera apta para, ¿verdad? De hecho, yo creo que ni conocían de las transfusiones en ese entonces. Había medicina, pero a otro nivel. Entonces, todo esto se les dijo, esto no lo deben de hacer, pero de ahí, hermanos, el evangelio de Jesucristo es fundamental. Cree en el Señor Jesucristo y eso es suficiente para tu salvación. Luego, camina en obediencia a las enseñanzas de Jesucristo. Amén. Termino leyendo Gálatas 2, 16 y 21. Por favor, Gálatas 2, 16 y 21. El 16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Usted puede guardar toda la ley. Son más de 613 mandamientos. Usted puede guardarlos todos si quiere. Pero si cree que por guardar eso usted se va a salvar, se va a llevar una gran sorpresa el día del juicio del Señor. Porque en el reino de los cielos no entrará nadie que no sea a través de la fe en el Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué más dice? Sino por la fe de Jesucristo. Ponga su fe y su confianza en Jesucristo para perdón de pecados. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y lo dice uno de los más grandes rabinos de la religión judía, llamado Pablo. Ahora, ¿sabe cuál es el problema de permitir que el evangelio puro de Jesucristo sea corrompido? Es que el creyente ya no descansa en la obra redentora de Cristo, sino en lo que usted puede hacer. Cerrando esto, como conclusión, ¿sabe que el judaísmo está cobrando auge en el día de hoy? El judaísmo, mire, hay iglesias donde hoy, hermanos, ya no se oyen aleluya, ya no se oyen amenes, ya no se oyen gloria a Dios, pero sí, hermanos, cuando el predicador está, ¿verdad?, hablando acerca de esas verdades gloriosas del evangelio, ¿sabe qué es lo que sacan? Cuernos de carnero y comienzan a zumbarle los oídos. Creen que con eso son más aceptos delante del Señor. ¿Cómo es que se le llama esto? El chofar. El chofar, el famoso chofar. Eso era en el culto judío que se celebraba. Si usted lee Hechos 15, no dicen los apóstoles, y tenga un equipo de chofar en la iglesia. ¿Se da cuenta cómo nos estamos desviando del verdadero evangelio? Creen, ahora hay equipos de danzarinas en la iglesia, todas envueltas, pero en la calle, cuando no están en el culto, andan semidesnudas. ¿Oyó lo que acabo de decir? Evangelio pervertido. Aquí dentro de las cuatro paredes se ven puras mansas palomas, enrolladas y mire, hasta talle agarran y mueven sus voladas ahí como que son banderines, algo así, ¿verdad? Y creen que con eso son más aceptos delante del Señor porque han puesto un grupo de danza hebrea. Esto es judaísmo metiéndose dentro del pueblo de Dios. Y los predicadores ya no usan traje ni corbata. Hoy usan un talit, no sé cómo se llama esa volada.
Y yo busqué el nombre del gorrito que se ponen los predicadores. El kipá se llama. Y ahora ya no se presentan así como personas normales, como personas predicadoras, así con camisitas manga larga o manga corta, vestidos normalmente, pues, sino que hoy han traído y hasta han mandado a comprar a Israel, hermanos, esos mantos, ¿verdad? Porque esos son los mantos ungidos. Mi unción no viene de ese trapo. La unción que necesitamos es la unción del Espíritu Santo, hermano, y que se obtiene cuando te metes de rodillas con Dios y que se obtiene cuando vas al altar a la presencia del Señor, como Jesucristo, hermano, nos da el ejemplo. Amén. Ahora, ¿son malos esos trapitos y esas prácticas? No, el trapito no es malo. El problema es que usted cree que si otro hermanito no se pone esos trapitos como usted, ya no está bien delante del Señor. Ese es el problema. Tuve una plática con una persona que mire, hermano, allá anda todo botado espiritualmente, pero se va a reunir a un grupo de esos que se han judaizado. Y me estaba diciendo lo novedoso de ese asunto, que me dice, ¿y sabe qué, pastor? Me dice, y yo lo conozco bien, pues. Nunca han perseverado como familia en el evangelio. Pero hoy me estaba diciendo este muchacho, ¿sabe qué? Ya di, hasta me fui a hacer el ADN. Y yo soy de la tribu de Dan. Y en el Facebook él se ha puesto Dan Leví. Así se llama él en el Facebook. ¿Tiene algo de lógica eso? Pero ¿quiénes son los culpables? En este caso, es el que lo está engañando, es el líder religioso que lo está engañando por creer que a través de ese tipo de cuestiones externas está siendo acepto delante del Señor. ¿Y qué dice el Señor? Y aquí se me pone de pie, por favor, para no seguir más. Porque aquí hay tela que cortar, un montón. ¿Y sabe qué dice el Señor? Si se humilla mi pueblo, delante del cual mi nombre es invocado, y se convierten, dejen esos caminos malos, torcidos, esos caminos pecaminosos, y se vienen a mí, entonces, dice Dios, yo los voy a perdonar. Es que esa es la actitud que Dios espera de nosotros, que nos convirtamos a Él en ayuno, en lloro, en gemido. Así dice a través del profeta Joel, convertíos a mí. Pero no externamente, sino, hermanos, desde lo más íntimo del corazón, volvernos a Él arrepentidos y después caminar en pos de Él, haciendo su voluntad y llevando la buena noticia a todos los que no le conocen. Somos responsables de hablar este evangelio glorioso a los perdidos, pero no un evangelio, hermanos, torcido, el verdadero evangelio. ¿Y en qué consiste, pastor? Guiar a la persona a la humildad de Cristo, a tener un encuentro personal con Cristo. Pablo lo hizo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y los tuyos, porque les vas a testificar.